Estamos con la concejala Fernanda Gigliani, que ha tenido la gentileza de llegar hasta aquí. Fernanda, bienvenida. ¿Cómo les va? Buen día. Bien, ¿eh? Bueno, presidente de la comisión ahora de planeamiento y urbanismo, nada más y nada menos, ahí donde se diría, se cuece el estofado también allí, ¿no? Se dirime la cuestión de la sociedad, los intereses, la presión inmobiliaria. Bueno, ¿cómo te sentís en ese rubro, teniendo en cuenta, Fernanda, que vos desde hace muchos años venís teniendo posiciones muy firmes en cuanto a está bien el desarrollo inmobiliario, está bárbara la inversión y en algunos temas, pero bueno, no se pueden llevar todo puesto, ¿no? Sí, bueno, ya me tocó en alguna gestión de concejala ser presidenta de esta comisión. Es una comisión que integro desde que asumí como concejal en diciembre del 2011 y que incluso cuando, yo lo digo así en términos más vulgares, me mandaron a barrer el patio del consejo, que hubo momentos Sí, políticos sí. que fue así. Yo seguí yendo a la comisión de planeamiento, es decir, para mí es uno de mis ejes de trabajo y creo que por un lado es un reconocimiento a eso y por otro lado creo que es, si bien la gente tiene que saberlo, todo en esa comisión, como en las otras, se define por mayorías, es decir, que ser presidenta de la comisión no va a cambiar la lógica que hoy impera, de hecho tiene una mayoría el oficialismo, con lo cual, bueno, se garantiza muchas veces sacar lo que pretenden sacar de esa comisión. Sí pretendo impregnarle lo que sí entiendo que es una convicción, que es, primero, que haya una mayor participación ciudadana en la toma de las decisiones. Nos ha pasado, en el caso de algunos vecinos en particular, que se toma una decisión ese mismo día, cuando ni siquiera se había dado audiencia a los vecinos, o que ni siquiera se los escucha, los vecinos se enteran por televisión que se les va a cambiar el contexto, digamos, por lo menos urbanístico en el entorno a su casa, con un impacto negativo, a eso me refiero. Entonces digo, bueno, me parece que tiene que ver un poco con, si vos me decís cuál es el desafío, esto por un lado, garantizar mayor participación Claro. ciudadana en la toma de decisiones, eso me parece clave. Y después, bueno, tenemos una mirada, que es la mirada que tenemos históricamente vos recién lo decías, de que se avance obviamente en la construcción. Sabemos que la construcción dinamiza la economía, pero yo creo que hay algunos debates que tenemos pendientes en esta ciudad. Primero, una nula política en materia de acceso a la tierra. Siempre pongo el ejemplo del Procrear, cuando surgió una política que fue la última y que fue en un gobierno que hoy es criticado por todos, pero fue en el Sí, gobierno kirchnerista, que seguro. permitió a sectores Es medios. criticado hasta por los beneficiarios de ese plan, Exacto, ¿no? digo, pero Bueno, hoy es fue la increíble, pero bueno. última política Sí. de acceso a un lote o a una primer vivienda y que amplios sectores medios pudieron acceder finalmente con esa política. Muchos de los rosarinos se vieron expulsados al área metropolitana. ¿Por qué? Porque la poca tierra urbanizable que queda en Rosario aumentó considerablemente su valor. Claro. Entonces, por eso digo, no es casualidad en este contexto que algunos pretendan reactivar la figura del country, que implica de alguna Claro, pues manera. recordamos que Rosario tiene vedada esa Así posibilidad, es. ¿no? De barrios cerrados. Bueno, ahora en los últimos tiempos es cierto, he notado presiones diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que Rosario no tenga posibilidad de hacer barrios cerrados y ese tipo de Que cosas, yo ¿no? no lo comparto desde el punto de vista de construcción de ciudad, ¿no? Yo Sí. creo en una ciudad que está, que tiene acceso público, que tiene calles abiertas, que todos acceden a los mismos servicios básicos como el de limpieza, basura, acceso al transporte público de pasajeros. Yo no creo en la construcción de ciudades tipo gueto, Sí, que de claro. alguna manera son los country, pero de todas maneras, digo, para traducirlo para quienes nos escuchan, implicaría que la poca tierra que quede en pocas manos. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es democratizar el acceso a la poca tierra que queda en la ciudad. Y después Leo, que también el debate que tenemos que dar es, ¿se construyó mucho en la ciudad de Rosario? Sí. ¿Esa construcción vino a resolver el déficit habitacional? No. No, más que nada uno intuye, Fernanda, que es más que favoreció la especulación financiera, es decir, bueno, excedentes, no sé, del campo, por hablar de los bienes lícitos, ¿no? Exacto. Y excedentes de otras cosas no lícitas, ¿no? Por algo, cuando se discutió la ordenanza del control económico financiero de inversiones, se hacía hincapié, hicimos hincapié en las nuevas construcciones. Bueno, me parece que hay lo mismo que las viviendas ociosas y a veces me parece que se subestima el rol que tienen los municipios.
porque sin duda las decisiones nacionales repercuten en las ciudades. Sí, claro. Lo hablábamos el otro día cuando discutíamos presupuesto. Vos tenés el ingreso genuino que tiene un municipio es a partir de la tasa general de inmuebles que pagan todos los rosarinos y rosarinas, pero también en lo referido a la actividad económica a partir del DREI. Te baja la actividad económica por decisiones a nivel nacional y te impacta directamente en los ingresos que tiene un municipio, que obviamente se ve acotado después en el cumplimiento de sus propias funciones. Pero no se lo ha escuchado protestar mucho. No, bueno, eso yo creo que es la gran crítica, ¿no? Fíjate, el DREI que viene a sostener el transporte urbano de pasajeros. Sí. No, bueno, se cortaron todos los subsidios al transporte y no... Hubo una protesta por ahí un par de veces y demás. Pero muy dulcemente. Sí, ¿eso qué tiene que ver? ¿Que cuidan un electorado en particular? Sí. ¿Entienden que comparten votos con Milei? Sí, yo creo que ahí hay una clara especulación de tipo electoral de que en esta cosa de afianzarse como antiperonistas y que en eso comparten con Milei, digamos, ese objetivo, bueno, son más dulces en cuanto a las críticas y los cuestionamientos al actual gobierno nacional. Que vos decís, ¿cómo puede ser cuando los rosarinos votan a un intendente, no votan a un radical, a un peronista, votan a alguien que le defienda sus intereses, que defiendan los intereses de la ciudad? Entonces, si bien, y te lo digo como parte de lo que fue el Frente de Todos, Frente para la Victoria, siempre fuimos críticos y era la gran pelea de decir, de llegar a la nación para decirle, che, tiene que haber una distribución mucho más igualitaria de los subsidios en el interior. Sí, bueno, ese hay que decirlo, ¿no? Los peronistas de Rosario iban al gobierno de Alberto Fernández a tocar la puerta y decir, bueno, hay que mejorar el aporte, ¿no? Bueno, no pasó a la inversa, ¿no? No pasó a la inversa, pero peor, lo está diciendo vos. Este gobierno nacional, en una actitud criminal para con el transporte del interior, eliminó el subsidio al transporte, pero sigue cobrando el impuesto a los combustibles. Claro. El impuesto a los combustibles surge de ese fondo a nivel nacional para sostener el transporte urbano del interior. Entonces, no elimina el fondo, pero se queda con la plata. O sea, se sigue cobrando el impuesto a los combustibles. Y eso es lo que hay que explicarle a los rosarinos y rosarinas que usan necesariamente el transporte urbano de pasajeros y que, bueno, cada vez es más caro. ¿Cuál es la tendencia hoy, digamos, volviendo al tema constructivo de la ciudad, Fernanda, cuando, bueno, evidentemente el otro día leía el informe de la Delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción y la verdad que obra pública no existe ninguna, pero obra privada, que era un poco el motorcito en algunos meses, también está absolutamente parada, ¿no? Bueno, yo creo un poco en esto también de que recién criticábamos la actitud del intendente y del propio gobernador en las críticas al actual gobierno nacional. Bueno, yo creo que los sectores que representan distintos sectores de interés tienen que salir más fuertemente, porque hoy lo que uno nota es que al no salir tan fuertemente pareciera que todo está bien. Pareciera que hay un curso natural de las cosas que está fantástico. Sí. Entonces digo, bueno, si hablamos de que la construcción, y todos lo sabemos, es un gran dinamizador de la economía, bueno, hoy obra pública cero, muy poca. Y te diría que la poca es, reactivada por tanto provincia como por municipio, pero cero a nivel nacional. Bueno, insisto, es necesario para mí que todos los actores empiecen a decir en voz alta lo que piensan. Sí, ahí también, ahí no hay una especulación electoral porque no es que lo vota la gente, pero es como que yo tengo una figura, digo, ¿no? Siempre en el medio de la fiesta nadie quiere contar los vasos rotos. O sea, hay gente que sabe que hay vasos rotos en un rincón, un borracho que se cayó a la zanja, pero hasta que no se prendan las luces y termine la fiesta, nadie quiere arruinar el tema, ¿no? Y es como que hay timidez en la UIA, en algunos sectores de entidades gremiales empresariales, como que van muy despacito, ¿no? Y te lo digo como concejal y como presidenta de la Comisión de Planeamiento, a mí me jode demasiado que después lleguen algunos desarrollos, algunos emprendimientos privados y que el único planteo que tengan para hacernos es voten cualquier cosa porque esto genera puestos de empleo. Claro, y yo pongo el ejemplo de la Tuca de la manzana 125, de la manzana de Corrientes, Rioja, Córdoba, que vos te acordarás. Bueno, todavía estamos esperando los puestos de trabajo de la Tuca, o sea, porque la argumentación de votar ese emprendimiento en ese momento era hay que votarlo ya, entre gallo y medianoche y demás, porque esto genera tantos puestos de empleo. Más, teníamos a la UOCRA en la barra insultando a los compañeros concejales que teníamos algunas dudas sobre ese proyecto, teníamos algunas objeciones en el tratamiento. Bueno,
Yo no estoy de acuerdo en que después se haga cualquier cosa o se le dé cualquier tipo de indicadores, embromando la calidad de vida de los vecinos que están en los entornos de estos desarrollos porque hay una necesidad de generación de empleo, ¿no? O sea que te voy a dar una tarea para que lleves a la comisión. Ahí va. Yo no sé si corresponde, no quiero arrogarme, pero estoy notando un problema en el centro de la ciudad de Rosario. Las cocheras han abandonado la mensualidad. Muchas grandes del centro trabajan con la diaria. La gente que vive en el centro de la ciudad de Rosario, no en el micro, en el centro de la ciudad de Rosario, vive dentro del área de estacionamiento medida. Tiene que guardar el auto, no por seguridad, porque si no le cobran 4 o 5 multas por día por estacionamiento medido. O tiene que pagar fortunas para dejar el auto en la calle todos los días. El frentista solamente tiene 3 horas de perdón y tiene que mover el auto. Pero desaparecen las cocheras mensuales. Digo, ¿algo se puede hacer esto? Digamos, alguien que usufructe una superficie privilegiada en pleno centro, es decir, del consejo, no, vos tenés la obligación de tener un porcentaje de cocheras mensuales para que la gente guarde el auto de noche, ¿no? Mira, hay varias cosas que se dan en esta cuestión. Porque es una Desde el crisis punto de esa, vista urbanístico, Sí. se desalienta esos vacíos urbanos y se intentó con una ordenanza generar mayor inversión en esas cocheras para que no tengan la media sombra rota, Sí. sino que hagan una mejor inversión en infraestructura. Sí. La ordenanza esa cumplió más o menos el objetivo. Después, algunos que nos sumamos después, yo recuerdo a Boazo que lo planteaba en su momento, después nosotros lo planteamos también en el Consejo, dijimos, bueno, a ver, las cocheras son un servicio público impropio, lo que se llama un servicio público impropio. Claro. El municipio debe avanzar en poner topes, en poder involucrarse en cuánto es el monto que se cobra. Claro, porque hablas con el tipo de la cochera y te dice, no, pero esto es mío, es mi cochera, yo no tengo nada. No, es como el taxi. Exacto. Es un servicio público impropio. Pero ¿sabes cuál es la Tiene diferencia? regulación. ¿Cuál es la diferencia? Que el Sí. taxi, nosotros sí definimos una tarifa. Claro, acá no. Acá no. Y bueno, y hay un revuelo cada vez que hemos planteado esto, vos no sabés Sí. el revuelo No, que me se imagino, genera. sí, me imagino. Y bueno, y hoy pasa eso. Y después también tenés decisiones que son más de tipo de planeamiento, que tienen que ver con que no se le exigen la cantidad de cocheras a las nuevas construcciones, en algunos Claro. casos se las libera de la obligatoriedad. Entonces, bueno, si vos tenés pensado que querés reactivar el centro de la ciudad, si vos tenés pensado que querés incentivar a que la gente vuelva a vivir en el área central, el tema del vehículo, yo lo discutía mucho con algunos concejales que, bueno, tenían esa mirada de que, bueno, la gente anda en bicicleta y qué sé yo, está todo bien, pero nosotros no somos Suiza, tenemos un transporte urbano de pasajeros que no viene a resolver, o por lo menos no es que garantiza, como en otras ciudades del mundo, que todos los rosarinos se muevan en transporte público. La verdad es que el auto no tiende a desaparecer. No tiende a desaparecer. Hay 641.000 autos en la ciudad de Rosario. Bueno, por eso. Entonces digo, vos tenés un dato de la realidad de la ciudad real de hoy. Digo, bueno, y la gente tiene que garantizar el guardado de ese vehículo. Sí. Entonces, esto que estás diciendo vos... O aunque sea eximilo del estacionamiento medido, al frentista decirle, no, vos no pagás más, lo dejás afuera, te arriesgás a dejarlo afuera, pero no pagás más. Qué sé yo, mínimamente, si no el tipo, ¿qué hace con el auto? Lo tiene que llevárselo al campo o sacarlo a 20 cuadras del centro. Sí, Igual sí. también complicaría, porque si vos tenés los autos estacionados de la gente que vive ahí, más la gente que viene de zona sur al centro, es un Lo que pasa caos es que absoluto. no se avanzó en eso, ¿por qué? Porque las zonas de estacionamiento medido tienen un objetivo principal que es garantizar la rotación Claro. del vehículo. Claro, exacto. Entonces, si vos le garantizás a todos los vecinos frentistas en el área central que dejen su vehículo sin ningún costo, no vas a lograr esa rotación. Y además también se quejan los propios comerciantes que dicen, yo necesito Que una el persona viene de pueda venir a afuera estacionar 15 pueda minutos. venir a estacionar. Bueno, Ese ha llegado un momento también de revisar esa mente de comerciante que cree que si el tipo no Si entra con el estaciona a la auto, puerta. no va a comprar a su negocio. O sea, el comerciante cree que toda la gente que baja de un colectivo no es comprador. claro. No es así, porque también a esta altura debería estar cerrado el centro, porque no se puede más, no se puede transitar. Hay no se rubros que puede es verdad nada. que no te queda otra, porque vos no podés ir con un microondas en el colectivo, ni con un microondas caminando por la calle, ni en la bicicleta. Tenés No, que pero ir en deja el el auto en una cochera y vas a estar, un empleado te lleva el microondas hasta el auto, o te colabora de esa manera. Pero bueno, Leo, también Pero, te sumo sí. otra cuestión, que es que cuando se votó la última ordenanza de Torres, Ujú. justamente muchos de los inmuebles que hoy son utilizados con el uso de cochera
eran los objetivos de esa ordenanza. Claro. Es decir, que pasen de ser cocheras a ser una gran torre. Entonces, que esa fue una definición política que se toma, que yo creo que atenta contra varias cuestiones, atenta contra un centro que está detonado de cemento, que en verano es insostenible poder caminar, porque totalmente. prácticamente no tenés árboles, que se hace insostenible poder refrigerar los inmuebles que están en el área central. Y bueno, esto de las islas de calor y de todo lo que se habla, bueno, ese tipo de lógica atenta muchas veces contra lo que estamos viviendo hoy. Sí. Y insisto, muchas de esas cocheras que vos hoy tenés detectadas, en algún momento, como no les resulta redituable la cochera, van a terminar transformándola en un edificio. O sea que va a haber menos lugares de estacionamiento. Menos todavía. Fernanda, bueno, a propósito de los árboles que mencionabas, ¿qué ordenanza? Vos impulsaste un proyecto de ordenanza que se aprobó finalmente, que cambia las cosas o incorpora cosas después de 31 años en la ciudad de Rosario respecto al arbolado. ¿De qué se trata eso? Sí, para ser honesta intelectualmente, nosotros transformamos una ordenanza, modificamos una ordenanza de hace 31 años que en ese momento fue pionera, fue de avanzada, pero bueno, obviamente ameritaba ser modificada. Hubo un proyecto anterior del concejal Blanco, donde participaron también en esta última redacción muchas organizaciones no gubernamentales de la ciudad, y nosotros incorporamos un proyecto que, bueno, el proyecto final tiene casi el 70% del contenido de nuestra propuesta. Algunas cuestiones importantes que me parece que aborda es declarar patrimonio cultural y natural al árbol, y esto no tiene que ver con una categoría vacía, sino que tiene que ver con una definición política de entender como ciudad, primero, rescatar el beneficio ambiental que genera el arbolado público en la ciudad. Y en segundo lugar, trae como contracara una responsabilidad de cuidado y conservación del arbolado público. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, obliga tanto al Estado, cuando hace obra pública, como a las obras particulares y a los vecinos en particular, a priorizar la conservación del arbolado, salvo que no exista otra alternativa. La ordenanza hace hincapié en las empresas prestatarias de servicios públicos, que vemos que, bueno, cuando tienen que poner cableado o tienen que poner cañerías, bueno, se llevan puesto el arbolado, no, de verificar si es posible alguna alternativa antes de la extracción del árbol. Lo mismo que nosotros en su momento en el Código de Convivencia agravamos las sanciones para las empresas constructoras, que lo que te hacen es no dibujar el árbol en el plano, el árbol existente, y después te hacen una cochera de ingreso al edificio. Entonces, bueno, a veces ya pasaba rápido en obras particulares, que ya no había otra salida, ya estaba hecho el edificio, no quedaba otra que sacar el árbol. O lo que venían haciendo eran maniobras donde iban envenenando el árbol, de perforaciones, de estrangulamiento, iban llevando adelante acciones para matar el árbol y después justificar su extracción. Bueno, en eso somos muy duros, ya lo fuimos con el Código de Convivencia y también lo somos en esta nueva ordenanza para tratar de desalentar ese tipo de conductas. Se aplica un principio del derecho ambiental que tiene que ver con la reparación ambiental. A vos se te va a aplicar una multa si es que llevaste adelante algún tipo de esas acciones, que es una multa en dinero. Pero después está la reparación ambiental, que tiene que ver con un principio del derecho ambiental de reparar el daño causado. Entonces, que se te imponga tener que entregarle al municipio determinada cantidad de especies arbóreas para que la municipalidad pueda plantarlas en otro lugar de la ciudad o en ese mismo lugar. Sí, que repara en parte, ¿no? Como puede, porque si vos sacás un árbol de pleno centro, que planté después en el bosque los constituyentes 5 o 6, bueno, no es lo mismo. Y no solamente eso, Leo, sino que un árbol que tenía tanto diámetro de su tronco, la copa, ¿cuántos años tiene que pasar para poder dar esa sombra, para poder generar ese beneficio ambiental que generaba ese arbolado? Y por otro lado, un censo periódico cada 10 años, que eso le permite al municipio, que además queremos que sea público, y lo mismo que el plan de arbolado, donde participen las organizaciones no gubernamentales. Bueno, hay que hacer un relevamiento del estado de cada uno de esos árboles, porque ese árbol que se cae en una tormenta es probable que ya esté enfermo. Es probable que el Estado pudo haber evitado con anterioridad que llegue a ese estado, muchas veces con la mala intervención en la poda.
muchos de los árboles se caen porque quedan desestabilizados. Claro. Se cortan sus raíces, se cortan o se le cortan las raíces y se deja una copa enorme. Bueno, es una cuestión de gravedad. El árbol no puede sostenerse frente a un viento, digamos, importante, como viene dándose en las últimas tormentas. Entonces, el listado, publicaron un listado de las personas jurídicas o físicas que están capacitadas para intervenir en el arbolado. No cualquiera puede intervenir seguro. un árbol, no se saber. hace en cualquier momento, no se hace de cualquier manera. Entonces está bueno que si algún vecino tiene autorización para poder extraer el árbol, sepa que hay un listado que va a publicar la municipalidad de cuáles son las personas físicas o jurídicas que están capacitados para intervenir. Y después agilizar los trámites. Nosotros, Leo, nos cruzamos con vecinos que te dicen, yo tengo un árbol frente a mi casa, hice el reclamo hace 10 años, el árbol ya me rompió cañerías, ya me rajó paredes, y no logro que la municipalidad ni me conteste, ni intervenga, ni haga algo. Bueno, la idea pero es... esto no ha cambiado, Fernanda, ahora con la autonomía municipal, o va a cambiar con la autonomía municipal, porque una de las cosas que se ponía como ejemplo es que ya no vamos a tener que consultar a la provincia para sacar un árbol o intervenir en un lote baldío. Mira, yo no quiero ser antipática, que tiendo a hacerlo a veces, pero digo lo que no es políticamente correcto. Yo lo vengo diciendo. No me pueden decir a mí que por la autonomía municipal no se intervenía el arbolado público. Bueno, ese fue se firmaba un convenio con la provincia. O sea que vos ya tenías ese convenio firmado por el cual vos estabas habilitado. No es que por cada árbol que se interviene había que hacer un circuito administrativo enorme para poder intervenirlo. Yo creo que se le echa más la culpa a la no autonomía para esconder de alguna manera cierta deficiencia por parte de los funcionarios o del Estado. Sí es cierto que a partir de ahora, bueno, es una competencia propia, por lo tanto ya no hay más excusa. Digo esto también. Claro. No hay ningún tipo de excusa. Y yo lo venía planteando. Cuando Caballero era intendente tenía detonada circunvalación, se mataban los rosarinos, la Nación no la arreglaba, fue y la arregló y se comió un juicio. Sí, y casi, ahí no tenía autonomía. Casi bancana. Sí. Bueno, no tenía autonomía, no tenía carta orgánica, pero tenía que ver con una decisión política, decir, che, se me están matando los rosarinos en circunvalación, yo me voy a quedar esperando, insultando al presidente porque no la interviene. Lo mismo que en la Intendencia de Caballero se tomó la decisión de hacerse cargo de gran parte de la salud pública. Y ahí no había autonomía, no había carta orgánica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿La autonomía te sirve? Sí. Ahora, si vos no tenés decisión política de mejorarle la calidad de vida a las personas, a los rosarinos y rosarinas en particular, podés tener la mejor carta orgánica, la autonomía más plena que vos quieras, que no vas a resolver nada. Sin duda. Concejala Fernanda Gigliani, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Seguimos así. Así de bien. La última estación